Hola a todos, mi nombre es Valeria. En esta oportunidad vamos a continuar con las clases virtuales y vamos a hablar de lo que es el embarazo de riesgo. Vamos a empezar hablando de lo que es el riesgo en realidad, qué es un factor de riesgo y durante la gestación cómo se clasifican. En segundo lugar, vamos a hablar sobre lo que es la principal estrategia que tiene todo profesional de la salud para poder abordar el riesgo en el embarazo y para poder hacer un seguimiento eh, que mejore la calidad de la evolución de esa gestación, que es la estrategia esencial del control prenatal. Y como último tema, vamos a trabajar un poquito sobre estadística, en especial sobre los indicadores de mortalidad materna. Nos vamos a centrar en lo que es la razón de mortalidad materna. Y vamos a ver para cerrar algunos otros indicadores que nos van a ayudar a analizar en forma global la situación de salud, tanto en este caso, de la madre. Cuando veamos el módulo de pediatría, nos vamos a enfocar en lo que es el recién nacido y el infante. Así que vamos a arrancar entonces. Gracias a todos. Entonces, el embarazo de alto riesgo nosotros lo podemos definir como que es el embarazo que presenta determinados factores, determinadas condiciones que lo que hacen es elevar la posibilidad o la probabilidad de un incremento tanto en la morbilidad como en la mortalidad materno-perinatal, es decir, tanto de la madre como del producto de concepción y recién nacido. Los factores que influyen en ese embarazo van a estar relacionados con eh, situaciones de salud de la madre o anormalidades en el desarrollo o evolución de ese embarazo o en alguna alteración o enfermedad fetal. Es importante que estos factores sean identificados de manera oportuna para que puedan ser manejados de forma adecuada y eficaz, ya que contribuyen con el 70 al 80% de la mortalidad materna. Esto es según. Bien, entonces vamos a hablar de qué es el riesgo. El riesgo es la posibilidad o la probabilidad de experimentar un daño, una lesión o un perjuicio a la salud o a la integridad de una persona. Tiene que ver con la ocurrencia de un evento. Y cuando hablamos de riesgo nos referimos a factores de riesgo en realidad eh, que lo podemos eh, definir como que es cualquier rasgo o característica o exposición de un individuo que tiene un individuo, ¿sí? Y qué es lo que aumenta esa posibilidad de sufrir una determinada enfermedad, un daño o una lesión. Esto definido desde. Bien, nosotros cuando hablamos de riesgo los podemos agrupar, ¿sí? Esos factores los podemos clasificar como riesgos biológicos, aquellos que están relacionados eh, con la biología de la persona, del hombre, del ser humano, aspectos que tienen factores de riesgo o que son los aspectos del ambiente que van a influir eh, en ese proceso, en los procesos de salud y enfermedad de las personas, ¿sí? El ambiente, el entorno. El sistema de atención en sí mismo constituye un factor de riesgo muchas veces de los estados de mortalidad. El riesgo sociocultural que tiene que ver con las barreras de accesibilidad, ¿sí? Sociales y culturales. Las condiciones económicas también, esos son factores de riesgo importantes, como ser la pobreza. Y los comportamientos, los estilos de vida es otro factor es otro grupo de factores de riesgo que influyen en el proceso de salud enfermedad de todas las personas, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la gestión. Entonces, entonces, cuanto a los factores de riesgo en el embarazo, son muy importante que nosotros los tengamos presentes como agentes de salud, porque ya que a partir de la presencia de estos se van a determinar las conductas a seguir en cuanto a la atención prenatal y se define el tipo de factor de riesgo
y en función de eso se los pueden asociar con el daño que van a producir. Hay dos tipos de factores de riesgo en el embarazo, que son los factores de riesgo potenciales, ¿sí? Y los factores de riesgo. Los factores de riesgo potenciales son aquellos que, a pesar de su presencia, no está evidenciado que produzcan un daño directo, pero que si no se toman las medidas o las precauciones adecuadas de forma oportuna, pueden vincularse o puedan llegar a generar algún tipo de lesión. Es decir, se van a convertir en un factor de riesgo real. Y los factores de riesgo reales son esas condiciones o circunstancias cuya presencia sí se asocia con un daño directo, según las evidencias científicas que están disponibles en la actualidad. Por ejemplo, algunas patologías específicas relacionadas con la gestación, como la preeclampsia, diabetes, anemias, son factores de riesgo reales. Bueno, entonces, como factores de riesgo potenciales nosotros podemos dar algunos ejemplos. Hablamos de que son embarazos complicados cuando la edad de la madre es menor de 20 años, cuando son demasiado jóvenes o cuando ya son grandes o se dice que el útero está envejecido para poder llevar adelante una gestación, como son las mayores de 35 años. El analfabetismo también es un factor de riesgo. El estar soltera y no tener pareja es un factor de riesgo. Las mujeres que son de estructura pequeña, ¿sí? De talla pequeña, aquellas que tienen eh, antecedentes familiares de determinadas patologías también es un factor de riesgo. La paridad, ¿sí? Es un factor de riesgo. En general, la primera gesta, uno tiene que, cuando es la primera gesta, hacer eh, una evaluación continua del desarrollo de ese embarazo, y también es de riesgo la mujer que tiene que ya ha tenido muchos partos, ¿sí? La multípara. El periodo interginésico corto, cuando es menor de 24 semanas, es decir, cuando el tiempo de entre una gestación, ¿sí? y la próxima tiene que ser por un periodo mayor a esto, para así eh, se da lugar a todo el proceso de involución del cuerpo materno, bien, y que esté preparado y fuerte para poder sobrellevar otra gestación. El trabajo con predominio físico, ¿sí? Ya sea por excesiva carga horaria, por exposición a determinados químicos, eh, el estrés, la sobrecarga emocional también son factores de riesgo potenciales. La violencia en el embarazo, ¿sí? Es otro factor que hay que tener en cuenta. Y los factores de riesgo reales se clasifican en dos. Por un lado tenemos los preconcepcionales, esto quiere decir que son condiciones o características preexistentes a la gestación, es decir, que la mujer ya lo padecía o ya lo tenía antes de quedar embarazada, como puede ser diabetes, hipertensión arterial, tuberculosis, algún tipo de patología del sistema urinario, del riñón, cardíacas, del hígado, ¿sí? Algún tipo de trastornos metabólicos, endocrinos, psiquiátricos, algún tipo de infección por transmisión, dentro de las que son las infecciones de transmisión sexual y otras patologías ginecológicas que hayan implicado algún tipo de cirugía pélvica, tumores ginecológicos, situación de infertilidad, la predisposición a varices de miembros inferiores, determinados hábitos no saludables como la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo, ¿sí? Son todos factores de riesgo reales que tienen una eh, alta probabilidad de generar un daño, ¿sí? Y que la mujer ya los tenía o forman parte de su vida antes de concebir. El factor RH también es un factor de riesgo excepcional.
Y el otro grupo de factores de riesgo reales son los factores, son aquellos que se producen en el embarazo mismo, ¿sí? Eh, y a causa de este, como son la hiperémesis gravídica cuando no está controlada, cuando hay antecedentes de abortos diferidos o de muerte fetal ante parto, eh, anemias anemias importantes, anemias moderadas a graves, cuando hay infecciones de las vías urinarias, la poca o excesiva ganancia de peso constituyen un factor de riesgo real, la hipertensión inducida por el embarazo en sus diferentes estadios, embarazos múltiples, hemorragias, retardo del crecimiento intrauterino, rotura prematura de membranas, enfermedades endémicas relacionadas con el embarazo, algún tipo de psicopatología, eh, infecciones ovulares, la presentación pélvica y la situación eh, inadecuada como es la situación transversa después de las 36 semanas, el RH negativo, que ya está sensibilizado, el embarazo prolongado, ¿sí? La diabetes en el embarazo, la diabetes gestacional, eh, cesáreas anteriores, eh, determinados riesgos activos de la adolescencia, la macrosomía fetal, ¿sí? El alcoholismo y la drogadicción. Estos son factores de riesgos súper de relevancia, reales, y cuando se producen en el embarazo y están la mayoría relacionados con la evolución de esto. Entonces, nosotros ya habíamos hablado de que era el riesgo, que es un embarazo de riesgo y por qué es importante detectarlos a tiempo. Para poder detectarlos y evitar las complicaciones o disminuir el riesgo de complicación, nosotros tenemos que eh, enfocarnos y trabajar desde la estrategia de abordaje integral que es tal. El control prenatal lo podemos definir como conjuntos de acciones que se concretan en entrevistas o visitas que están programadas, ¿sí? Entre la embarazada, entre la madre, con algún integrante del equipo de salud. El objetivo que tiene un control prenatal es poder vigilar la evolución del embarazo, detectar esos factores de riesgo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido, disminuyendo los riesgos de que haya alguna alteración de ese proceso fisiológico. El objetivo del control prenatal, entonces los podemos nosotros enumerar como brindar contenido educativo para la salud de la madre, la familia y la crianza. Otro objetivo de relevancia es prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones que puedan surgir en el embarazo, vigilar y hacer un seguimiento del crecimiento y la vitalidad del producto de gestación, poder detectar enfermedades maternas en situación clínica o subclínica a tiempo para poder tomar o aplicar las estrategias adecuadas, aliviar molestias y síntomas menores que estén relacionados con el embarazo, y sobre todo preparar a la mujer embarazada tanto física como emocionalmente para el nacimiento de su hijo. Cuando hablamos de controles prenatales, hablamos de ciertas características y ciertos requisitos que como profesional de la salud los tenemos que tener en cuenta. Y entre ellos tenemos que debe ser un control prenatal, debe ser precoz, es decir, que debe realizarse lo antes posible. La mujer que se entera que está embarazada debe acudir de manera inmediata al, eh, al obstetra o esto va a depender del efector del sistema de atención al cual acuda, ¿bien?
Para esto tiene sobre todo como principal objetivo la, la ejecución oportuna de de las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud que constituyen la razón fundamental de lo que es el control prenatal. Cuanto antes se acuda a la consulta, más factible es poder identificar de forma temprana los embarazos de alto riesgo, ¿sí? Y entonces se aumenta la posibilidad de poder planificar eficazmente el manejo de cada una de las situaciones que puedan llegar a presentarse. Como segunda característica del control prenatal tenemos que debe ser periódico, ¿sí? Es decir, que deben ser, eh, esos encuentros deben estar pautados, debe ser de forma rápida iniciarse y de manera periódica. Esa periodicidad va a depender también de los factores de riesgo que se hayan identificado. La frecuencia de los controles prenatales va a variar según el grado de riesgo que presenta la mujer embarazada. Para una población de bajo riesgo se requieren al mínimo 5 controles prenatales. A mayor factores de riesgo, ¿sí? Y según la calidad del riesgo, van a ser, este valor va a ser bastante más superior, bastante mayor. Debe ser completo, es decir, completo cuanto a contenidos que debe trabajar el equipo de salud con esa madre, porque deben garantizar el cumplimiento efectivo de las acciones tanto de promoción, de protección, de recuperación y de rehabilitación de la salud. Y además debe ser de amplia cobertura, es decir, los controles prenatales deben enfocarse a la mayor cantidad de mujeres embarazadas para lograr disminuir los índices, perdón, de mortalidad materno-perinatal. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Sobre todo el control prenatal, que es una estrategia de medicina preventiva y que debe realizarse de forma adecuada en cuanto a cantidad, calidad, contenidos, oportunidad y adecuada a cada situación particular. Bien, el otro tema que nos queda entonces por terminar dentro de lo que es la currícula o los contenidos de la clase o la planificación es hablar un poquito de los indicadores, ¿sí? Entonces, sobre todo los indicadores enfocados a a la mortalidad materna. Tenemos que tener en cuenta que la mortalidad materna es un término estadístico que lo que hace es describir la muerte de una mujer durante el embarazo, el parto o el puerperio. Es un desafío para la salud pública, constituye un desafío de la salud pública y todas las políticas de gobierno de todas las naciones se enfocan en disminuir los índices de mortalidad en primer lugar y de morbilidad. Entonces, estos indicadores indagan tanto lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen sobre esas problemáticas, como puede ser la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento. Fíjense que la asistencia sanitaria de la madre está relacionada con el factor de riesgo de la atención de la salud, el saneamiento con el factor de riesgo ambiental, la nutrición con bueno, acá entre los factores de riesgo. La nutrición es bastante compleja, tiene que ver no solamente con el nivel eh, educativo, sino con los hábitos, y los hábitos están relacionados con las culturas, ¿sí? Y las condiciones socioeconómicas generales. Cuando hablamos de disfunciones maternas, se subdividen en dos grandes grupos. Las disfunciones que están relacionadas con situaciones obstétricas directas, ¿sí? Son aquellas que resultan de complicaciones eh, obstétricas del estado de la gestación, como es el embarazo, el trabajo de parto y el puerperio. Eh, intervenciones, omisiones o el tratamiento inadecuado o incorrecto, o de una cadena de acontecimientos que está originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas. Es decir,
Una defunción por causa obstétrica directa tiene que ver con el tratamiento, la evolución eh, o acontecimientos que se relacionaron con la evolución de esa gestación, del trabajo de parto y del puerperio. El otro grupo son las defunciones obstétricas indirectas, que están relacionadas con una patología, una enfermedad, una situación que ya existía antes de la gestación, ¿sí? Y que por la condición del embarazo, esa evolución se agravó o se aceleró. Eh, si bien no se debe a las causas, a una causa obstétrica directa, sí se agrava por el desarrollo fisiológico de la gestación. Nosotros, para poder hablar de indicadores de salud materna o de indicadores de mortalidad materna, nos enfocamos a lo que son la razón. Acá tienen que ustedes ir a estadística, a lo que son las tasas, las razones y las proporciones, ¿sí? Entonces, la razón de mortalidad materna lo que hace es reflejar el riesgo de morir de una mujer durante la gestación, durante el parto o el puerperio. Eh, es una fórmula matemática que utiliza como denominador el número de nacidos vivos, como aproximación al número de mujeres que estuvieron expuestas a morir por las causas relacionadas con el embarazo, el parto o el puerperio, como dijimos anteriormente. Entonces, esa fórmula matemática incluye la razón de mortalidad materna es igual a el número de defunciones por causas maternas, ¿sí? Que se produjo en la población femenina en un área geográfica determinada y durante una época del año, ¿sí? Sobre el número de nacidos vivos registrados en esa área geográfica y en ese momento o durante ese año, ¿sí? En que se registraron esas defunciones. Y eso se lo multiplica por 10.000. Entonces acá no tenemos un porcentaje, sino que la razón habla de eh, un índice cada 10.000 madres. En nuestro país, la razón de mortalidad materna desde el año 1990 al 2011 fue variando, pero tiene tendencias que van en disminución, ¿sí? Por cada 10.000 nacidos vivos. Cada 10.000 nacimientos. En el año 2009, si bien hubo un incremento de la razón de mortalidad materna, esto tiene que ver con la pandemia de la influenza del H1N1, que aumentó el número de muertes maternas por causa indirecta, en este caso. En el año 2017 se produjeron en nuestro país 202 muertes de mujeres durante la gestación, el parto o el puerperio. De estas, el 58,4% se asoció con causas obstétricas directas, entre las cuales se destacan los trastornos hipertensivos y la sepsis. Son todas problemáticas para las cuales se requiere prevención, ¿sí? Tratamiento oportuno y prevención. Y una de cada 7 muertes maternas se asoció con el aborto. Bien, ya vamos terminando. Algunos datos para que puedan tener una idea de a qué nos referimos cuando hablamos de razón de mortalidad materna. Por ejemplo, según la jurisdicción, nosotros en nuestro país hay gran diferencia eh, de estos indicadores. En Formosa, por ejemplo, tenemos para el 2017 también no, perdón, una razón de mortalidad materna del 10,4 cada 10.000 nacidos vivos. Esto supera 30 veces a la tasa más bajas que las tenemos registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es de 0,3, ¿sí? Por cada 10.000 nacidos vivos. Estos datos nos sirven. Es un dato que nos va a llevar a analizar cuáles son las posibles causas del por qué hay estas diferencias, ¿sí? Y esto se analizan a través del cruce de variables e indicadores, ¿sí? Y a partir de ahí se realizan conclusiones.
Y una vez que están establecidas esas conclusiones, estos datos son sumamente importantes para poder repensar estrategias de intervención, ¿sí? Para alcanzar el objetivo de eh, disminuir estos índices, estos indicadores. En Buenos Aires tenemos fíjense lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene 0,3 cada 10.000 nacidos vivos, y Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tiene 2,7 cada 10.000 nacidos. Y ahí entran en juego todos los factores de riesgo de los cuales ya mencionamos anteriormente. Entonces, la República Argentina es un factor con baja densidad de población, muy concentrada en el aglomerado del área metropolitana de Buenos Aires, mayoritariamente en las zonas urbanas, y con gran proporción nosotros tenemos de personas en estas áreas metropolitanas que tienen más de 60 años. Eh, tenemos o nuestro país tiene altas tasas de alfabetización y una también son indicadores que tenemos que tener en cuenta. Desde el año 2010 en Argentina se encuentra en un proceso de transición demográfica, ¿sí? Que es el proceso de pasar de altos a bajos niveles de mortalidad primero y de fecundidad. Bueno, hay otros indicadores ya para cerrar, esta es la última slide, sí, o diapositiva. Nosotros me refiero a nuestro país, en el año 2017 registró un total de 704.609 nacimientos, sí, tenemos una tasa de natalidad que alcanzó su valor más bajo de los últimos 37 años, con 16 nacimientos por cada 1.000 habitantes. En el año 2017 fallecieron un total de 6.579 niños y niñas antes de cumplir un año. Y eso tiene que ver, que lo vamos a ver en el módulo en la unidad de lo que es la pediatría, ¿sí? Eh, de las causas de la mortalidad infantil. Pero si bien estos estos índices o el índice de mortalidad infantil fue disminuyendo, todavía tenemos eh, mucho trabajo por hacer, porque las causas de muertes de estos niños y niñas, la mayoría son de causas prevenibles, con estrategias y cuidados del primer nivel de atención. Y con esto, bien, gracias por su atención. Con esto terminamos y en el tema siguiente o en la clase siguiente, lo que vamos a hablar es de las complicaciones de el embarazo, específicamente las complicaciones hemorrágicas. Muchas gracias y nos vemos la próxima.